familiar es un tema que está muy fuerte a nivel mundial y por supuesto en nuestro país. Ya quiero que sí ustedes tomen mucha atención sobre este tema porque no somos ajenos. Sucede ya sea en nuestro entorno cercano o lejano. Por tanto, como personal de salud tenemos que estar preparados para ello. No puedo avanzar. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Siguen viendo? ¿Sí pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctora. Ya. Ahora sí. La violencia intrafamiliar es un desafío global, quiere decir mundial, porque últimamente se está ejerciendo violencia contra las personas más vulnerables, las más débiles, en este caso la mujer, los niños y otros seres vivos, los animalitos, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero generalmente se ejerce violencia contra seres que no pueden defenderse. La violencia intrafamiliar es un problema complejo que afecta a la salud, entendida desde el punto de vista amplio, que no solo es lo biológico, también lo psicológico, y el bienestar de millones de personas en el mundo, ¿no? Esto es lo preocupante. La violencia intrafamiliar es la que ocurre entre miembros de una misma familia. Es un factor de riesgo para la salud a lo largo de toda la vida y para los problemas sociales. Esto según concepto de la OMS en el 2014. Aquí les muestro en Bolivia, denuncias en 10 años, desde el 2013 hasta el 2023. Fíjense. Doctora, disculpe, no se está cambiando de diapositivas. Ay, qué macana, no sé por qué no se ve esta parte. Ahora sí ya cambiaron de diapositivas, doctor. Ahora sí, pero a ver, ojalá que me permita. Ya. Bueno, les decía, fíjense este resultado que es desde el 2013, que han hecho un estudio retrospectivo, el estado, la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía, que estaba en 13.3, y verán ustedes que la curva ha ido en ascenso hasta casi duplicarse, llegando a 194%. O sea, se ha duplicado mucho más de lo que se esperaba. Y eso es preocupante. Ha habido factores, por supuesto, que han incidido para que esto aumente. Vamos a ver más adelante. Ya, esto no solo está ocurriendo en Bolivia, pero lo que les estoy mostrando es en Bolivia, ¿ya? Se ha incrementado en 194% desde el 2013 hasta el 2023. ¿Se ve lo que he cambiado de diapositiva? Sí, doctora. Allá. Entonces, hasta junio 2024, la Fiscalía ha reportado 24.126 denuncias de violencia en razón de género relacionados a la Ley 348, de las cuales la violencia familiar registra 18.239 casos
y sigue siendo el delito con mayor incidencia de denuncias en el país, o sea, la violencia relacionada a género. ¿Ya? La violencia infantil. La persistencia de la violencia contra la niñez y la adolescencia es preocupante también, como demuestran las cifras de abuso sexual, violación, estupro e infanticidio. Ya hasta marzo 2024 se registraron 805 casos de abuso sexual a nivel nacional, 650 casos de violación del infante, niña, niño y adolescente, 413 de estupro y 14 casos de infanticidio hasta el 1 de abril del 2024. Por supuesto que tenemos que hablar también de lo que implica el trabajo infantil, porque es también un abuso. Sigue siendo una realidad para niños y niñas y adolescentes de Bolivia, a pesar de las disposiciones legales que buscan proteger sus derechos, ¿no? Entonces, no es normal cuando, por razones de ayudar, entre comillas, ayudar a los papás, están trabajando de una u otra forma y no estando, por ejemplo, o jugando o en la escuela. Porque fíjense ustedes que el jugar también es una forma de aprendizaje, ¿no? De desarrollo motor, psicomotor, ¿no? La violencia intrafamiliar se define como, esto tienen que fijar, cualquier acto de agresión física, sexual, psicológica o económica que ocurre dentro de una unidad familiar. Puede afectar a cualquier miembro de la familia, incluyendo niños, adolescentes y adultos incluso, y puede tener consecuencias devastadoras para la salud física, mental y emocional. La violencia física está referida a golpes, empujones, patadas, mordeduras y peor aún, uso de armas, objetos contundentes, también las relacionadas a quemaduras, fracturas o lesiones internas, peor, ¿no? Pero el solo hecho de que hay empujones es considerada ya una violencia física. La violencia psicológica o emocional implica el uso de amenazas, intimidación y manipulación para controlar a otro miembro de la familia, lo cual puede generar un daño emocional y mental. Ejemplos, por ejemplo, los insultos, humillaciones, desvalorización, aislamiento social, control de amistades o actividades, manipulación emocional, por ejemplo, hacer sentir culpable a la víctima, ¿no? Como que, bueno, eso es muy común en nuestro medio, el agresor generalmente invierte su rol de agresor y más bien se hace ver como víctima, ¿no? Y hace ver como culpable a la agredida o agredido. Las amenazas de daño o de muerte también es una violencia psicológica. También la minimización de las necesidades o derechos del otro miembro de la familia. Esto se normaliza, por ejemplo, ¿no? Minimización de las necesidades o derechos del otro miembro de la familia. También es una violencia psicológica. Aunque esta violencia no deja marcas visibles, la psicológica, pueden ser profundas y duraderas las lesiones, ¿no? Afectando la autoestima y la salud mental de las víctimas. La violencia sexual involucra cualquier tipo de contacto o conducta, incluso conducta sexual forzada o no consentida dentro del hogar. Se manifiesta en diferentes formas tales como intento de violación dentro del contexto familiar, abuso sexual infantil, exposición o explotación sexual,
obligar a realizar actos sexuales sin consentimiento. La violencia económica o patrimonial, también esto es común, pero está dentro de nuestro medio a veces visto como normal, no catalogada por la sociedad muchas veces como violencia. Se refiere al control sobre los recursos económicos de la víctima con el fin de someter y restringir su autonomía. Puede ser, por ejemplo, la privación de dinero, el control del dinero que puede en la familia haber, ¿no? O bienes básicos. Por ejemplo, prendes mucho la luz o gastas mucha agua, ¿no? Incluso eso. Obviamente hay excesos, ¿no? Excesos, ¿no? También no puede haber luces prendidas toda la noche, sabemos, porque eso es un costo. Pero si necesita estudiar, necesita caminar, deambular dentro del domicilio, una persona tiene necesidad de hacer, es un bien básico, ¿no? Bien básico. O bañarse, lavar su ropa, hacer la limpieza, esas cosas son básicas. Entonces, pero si se les restringe lo básico, ya entra dentro de la violencia, ¿no? Obligar a la víctima a entregar su salario o propiedades, por ejemplo, también, ¿no? Puede suceder en algunas parejas o en algunas familias donde el que trabaja es el adolescente, el niño o el joven o quien fuera, pero hay otra persona que le obliga a que le entregue lo que gana a partir de su trabajo. La destrucción de bienes materiales con el propósito de ejercer control, ¿no? Muchas veces hay mujeres u hombres tienen en arranques de ira o también conscientes de lo que van a hacer, pueden destruir incluso sus instrumentos de trabajo, puede suceder, ¿ya? O también con fines de violencia, también pueden destruir algo que ha costado a ambos o a uno, destruir o malograr algún bien, cosa que se siente culpable y por eso no va a denunciar ni nada, ¿no? Se va a sentir en minusvalía, en falta, algo que ha sido destruido y esa persona no puede salir de ese entorno porque se siente también culpable de la falta de ese instrumento, de ese mueble, puede ser, ¿no? También el impedir el acceso a la educación es un tipo de violencia económica, sobre pretexto de que no hay. Muchas veces es cierto, no hay, ¿no? Pero muchas veces es mal invertido el recurso que puede ser para el crecimiento personal, para la formación personal, ¿no? Entonces, impedir el acceso a la educación o a oportunidades laborales también es un tipo de violencia. Muchas veces una mujer o un varón, ¿no? Quisiera acceder a otro tipo de trabajo y la otra persona le pone trabas, ¿no? Pero ¿quién va a hacer esto? ¿Pero quién va a cuidar esto? ¿Pero quién, no? Entonces le pone trabas. Es un tipo de violencia también. Estas formas de violencia tienen un impacto directo en la independencia financiera de la víctima y puede dificultar su capacidad de salir de la situación abusiva. Violencia simbólica. A menudo es muy sutil. Se refiere a la reproducción de estereotipos de género y roles familiares. Muy sutil y muy común, ¿ya? Roles familiares tradicionales que perpetúan la desigualdad y subordinación de ciertos miembros de la familia. Por ejemplo, normas rígidas en ciertas familias, ¿no? La mujercita sí o sí tiene que cocinar porque es mujercita, ¿no? El varoncito sí o sí tiene que salir a trabajar, solo él puede trabajar, ¿no? Y esas cosas. Discriminación y desvalorización del trabajo doméstico no remunerado, especialmente hacia las mujeres, ¿no? En cuanto a familias tal vez de muy escasos recursos, era muy común y todavía hay en la fecha, a veces tenían muchos hijos
Entonces, una forma de alivianar la economía de la familia era dando a los hijos o a otras familias con el objetivo de ganarse el techo y la comida, pero iban como gratis, ¿no? Por ganarse el techo y la comida gratis, no había remuneración, ¿no? Entonces eso no está permitido, no está permitido. Sucede muchas veces todavía en algunos lugares alejados, pero está normalizado, no se debe permitir, porque incluso está catalogado dentro de lo que implica esclavitud, ¿no? O sea, es cuando no hay remuneración o se tiene que denunciar, ¿no? Minimización o negación de los derechos y sentimientos de los niños o personas vulnerables, ¿ya? Entonces, anulamos el sufrimiento, anulamos la necesidad, ¿no? Como que estás exagerando, ¿no? Tal vez un dolor o el cansancio o la tristeza dentro de nuestro entorno familiar, no dar valor también es un tipo de violencia. Esto es muy común también, ¿no? Ay, ¿por qué, como hombrecito, por qué estás llorando? Pues los hombrecitos no lloran. También es una violencia simbólica. Aunque no necesariamente se ve como un acto directo de agresión, la violencia simbólica contribuye al mantenimiento de un sistema de control y subordinación. La violencia vicaria, han debido escuchar últimamente que hay grupos de personas que se están organizando para evitar o contra la violencia vicaria. Es muy común también. Han debido escuchar, yo he escuchado recientemente que se están organizando grupos de varones, papás, donde por una u otra razón se han separado de su pareja, pero no les dejan ver a sus hijos, ¿no? O lo contrario también, ¿no ve? Por X o Z razón ya no vive con la señora, los hijos, y el papá y los familiares del papá no les dejan ver, no compartir, interactuar con la mamá. ¿Ya? Eso es un tipo de violencia vicaria. Además, manipula, ¿no? La violencia vicaria implica el uso de los hijos o seres queridos de la víctima como medios de control y abuso. ¿Ya? Como medios de control y abuso. Un agresor puede usar a los niños para infligir sufrimiento emocional a su pareja o expareja. Esto se está refiriendo, por ejemplo, en el caso de que no puedes hacer esto o ir allá o trabajar. ¿Quién va a cuidar a los hijos? Manipula, ¿no? Ahora, si es que haces esto, entonces nuestros hijos no van a tener esto. O sea, manipulan con los hijos, ¿ya? Eso significa sufrimiento emocional para su pareja o expareja, ¿no? Entonces, amenazas de daño a los hijos, por ejemplo, está dentro de esto, ¿no? Secuestro de niños o manipulación en el contexto de custodia, también. Hacerle daño físico o psicológico a los hijos para vengarse de la pareja, también. ¿Ya? Esta forma de violencia tiene un impacto devastador, no solo sobre la víctima principal, sino también sobre los niños involucrados, quienes pueden quedar profundamente traumatizados. Ojo, que está muy fuerte esto y nomás hay que leer, hay que preocuparse por esta situación, porque mamá o papá o ambos separados, por salud mental pueden haberse separado y ahí no están juntos, pero no pueden estar haciendo manipulación donde estén involucrados los hijos, ¿no? La violencia de género. Aunque no es exclusivamente una categoría independiente dentro de la violencia intrafamiliar, la violencia de género se refiere a aquellas agresiones basadas en la desigualdad estructural entre los géneros, ¿ya? Con especial énfasis en la violencia hacia las mujeres y niñas,
incluye todas las formas mencionadas anteriormente, pero se caracteriza por desigualdad en el poder y el control entre hombres y mujeres, ¿ya? También las normas patriarcales que perpetúan la subordinación femenina. También la desigualdad de derechos y acceso a recursos y oportunidades. Aquí entra también dentro de lo que es violencia de género, que dos personas, hombre y mujer, realicen el mismo trabajo, pero la remuneración es desigual. Eso también es tipo de violencia de género. La violencia de género es una de las formas más prevalentes de violencia intrafamiliar y a menudo está enraizada en las estructuras sociales y culturales de una comunidad. En la época de la pandemia, la violencia intrafamiliar se ha agravado, ¿ya? Esto generalmente estaba ocasionado por el confinamiento. Esto quiere decir que el vivir en espacios cerrados condicionó una interacción permanente entre el agresor y la víctima, sin oportunidad para hacer una llamada telefónica o comunicarse hacia el exterior para denunciar, ¿no? Ojo que estábamos en pandemia, entonces no se podían comunicar, no podían salir, o sea, ir a caminar y denunciar, hacer saber, ¿no? Se agravó con la pandemia. Puede ser, obviamente se considera uno de los factores para que se haya incrementado los casos, la curva que les he mostrado, ¿ya? Los factores que intervienen entonces en la expresión de la violencia familiar están los factores orgánicos, ¿ya? La salud misma de la familia, ¿ya? Eso. Factores psicológicos, factores psiquiátricos, factores contextuales específicos, factores sociales. Las consecuencias de la violencia intrafamiliar pueden ser varias, por supuesto. Pueden haber consecuencias psicológicas y emocionales, consecuencias físicas, consecuencias sociales y consecuencias para los niños y adolescentes, ¿no? Es bien delicado y es mucho más amplio las repercusiones de la violencia entre los niños y adolescentes. ¿Eso por qué? Porque va a marcar la personalidad de la víctima, ¿no? Como consecuencias psicológicas y emocionales, podemos hablar del trastorno de ansiedad, la depresión, baja autoestima, el estrés postraumático, el sentimiento de culpa y la vergüenza. Las consecuencias físicas, por supuesto, las lesiones visibles, las lesiones internas y daño orgánico, el abuso sexual, los trastornos de salud a largo plazo, ¿ya? Las consecuencias sociales, aislamiento social, ¿no? Hay dificultades laborales, hay relaciones disfuncionales, eso que llamamos muchas veces, es tóxica o es tóxico, ¿no? Tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser esas personas que generalmente crean malestar, están acostumbrados a generar problemas dentro de un grupo, un entorno, es porque viven ese tipo de situaciones en su entorno cercano, ¿no? Las consecuencias para los niños y adolescentes también presentan ansiedad, problemas de comportamiento, riesgo de abuso futuro, ¿ya? Hay veces, ustedes van a escuchar que una persona, varón o mujer, ha sufrido un abuso X y a lo largo de su vida ha seguido sufriendo una serie de abusos, siendo el agresor, el violento, otra persona, no el constante muchas veces, porque muchas veces asumen no pueden defenderse, ya asumen
una conducta donde como que diera a entender que son fáciles de ser abusados, ya como que predispuestos, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con los niños y adolescentes porque realmente ya no saben qué es estar empoderado. Hay que trabajar mucho con el empoderamiento. Por eso es que toda su vida muchas veces es de sufrimiento, ¿no? También hay desarrollo de otros trastornos mentales, ¿no? Y por supuesto pueden tener consecuencias legales. Las repercusiones legales están del orden de protección y denuncias, ¿ya? Pueden solicitar órdenes de protección o iniciar procedimientos legales contra los agresores. A veces implica el enfrentamiento al sistema judicial, ¿no? Y la posibilidad de que el agresor sea detenido o procesado. También como repercusión legal podemos considerar la custodia de los hijos. En situaciones de divorcio o separación, la violencia intrafamiliar puede influir en la decisión sobre la custodia de los hijos, ya que los tribunales priorizan la seguridad y el bienestar de los menores. También puede haber consecuencias para el agresor. Pueden enfrentar consecuencias legales que pueden incluir penas de prisión, multas, programas de rehabilitación, pérdida de derechos sobre la custodia de los hijos, separación con las parejas, ¿no? El manejo de la violencia intrafamiliar. Uno es la detección y evaluación de la violencia intrafamiliar. Ya como médicos dentro de la consulta tenemos que estar muy atentos no solo a la comunicación verbal con ese paciente, también a la escucha activa, en el ver, ¿no? Ver su comportamiento, a veces incluso el hablar de ellos al margen del mensaje, el timbre, el tono puede estar mandándonos otro mensaje, ¿no? Es por eso muy importante la escucha activa. También estar atentos a la identificación de signos de abuso, ¿ya? Y hay que saber evaluar el riesgo, ¿no? El riesgo, qué grado de riesgo puede tener esa persona en el contexto en el que se desarrolla, que se desempeña incluso, para poder intervenir, ¿no? Oportunamente y tal vez evitar hechos más trágicos. 2. Es importante la intervención psicológica para las víctimas, por ejemplo, la terapia individual. Las víctimas de violencia intrafamiliar pueden beneficiarse de terapia cognitivo-conductual. Ya es lo que más ustedes van a escuchar últimamente, que está muy fuerte, sobre todo que las víctimas, las personas víctimas de maltrato, puedan hacer terapia cognitivo-conductual. La terapia de exposición para tratar trastornos de estrés postraumático y ansiedad también, ¿ya? Pero la que más se está escuchando es que debemos derivar para que esa persona tenga terapia cognitivo-conductual. No todos los psicólogos trabajan con eso, por eso también hay que saber. No es nomás decir, anda al psicólogo, hay que saber quiénes que trabajan con una u otra técnica, ¿no? Terapia de apoyo emocional también. En muchos casos, las víctimas necesitan un espacio donde se les valide su dolor y se les ayude a procesar el trauma, lo que puede hacerse a través de enfoques como la terapia centrada en el trauma. Hay otro tipo de terapia, la familiar o grupal. En situaciones donde los niños o adolescentes están involucrados, la terapia familiar puede ser útil para reconstruir relaciones, enseñar habilidades de comunicación y restablecer un ambiente emocionalmente seguro.
También existen grupos de apoyo donde las víctimas pueden compartir sus experiencias y encontrar apoyo en otros que han pasado por situaciones similares. Entonces, dentro de lo que implica manejo de la violencia intrafamiliar, primero está la detección y evaluación de la violencia intrafamiliar. Después, la intervención psicológica para las víctimas. Y dentro de la intervención está la terapia individual, la terapia de apoyo emocional, la terapia familiar o grupal. Recuerden que dentro de lo que es terapia individual está la cognitivo-conductual y la terapia de exposición, ¿ya? Y la terapia de apoyo emocional está centrada en el trauma, este tipo de terapias. ¿Ya? La terapia familiar o grupal, como su nombre dice, se trata de que pueda reconstruir relaciones, hay grupos de ayuda y demás, ¿no? También dentro del manejo se considera la intervención legal y protección. ¿Ya? Es esencial esta para garantizar la seguridad de la víctima y detener el ciclo de abusos. Los psicólogos pueden colaborar con los sistemas legales y de justicia para asegurar que las víctimas reciban la protección que necesitan. Algunas acciones clave incluyen órdenes de protección, denuncias y trámites legales, asesoría y apoyo durante el proceso judicial. En eso también tenemos que estar nomás nosotros enterados, actualizados, porque para poder nosotros informar qué opciones hay, porque la desinformación muchas veces es muy, muy profunda, que de solo pensar que es complejo, la víctima no denuncia y continúa, no sabe quién le puede orientar. Entonces, nuestra formación tiene que ser de nosotros completa, porque también hacemos orientación y además hacemos prevención de salud. Y salud implica no solo lo biológico, también lo psicológico y social, ¿no? Entonces, podemos ayudar a que orientarle en cómo puede gestionar órdenes de protección, cómo pueden hacer denuncias y trámites legales, cómo puede recibir asesoría y apoyo durante la proceso judicial, es necesario. También dentro del manejo está el apoyo social y económico. Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen enfrentarse a problemas sociales y económicos, como la pérdida de su independencia económica, porque ya está cortando relaciones amistosas, sociales, laborales con el que le violenta o la que le violenta. Entonces puede implicar eso que ya no tenga un soporte económico, ¿no? E incluso aislamiento social, le hagan a un lado. Muchas veces incluso ciertos grupos sociales pueden ser no familiares, pero también pueden ser familiares mismas, lo que les predisponen a un aislamiento, ¿no? Y la falta de redes de apoyo, ¿ya? Entonces, en cuanto al apoyo social y económico, estamos hablando lo referido a redes de apoyo comunitario, asistencia económica y laboral y rehabilitación para las víctimas. Dentro de lo que es manejo, también tenemos que hablar del tratamiento y rehabilitación del agresor. Hay terapia para agresores. También está considerada para agresores la terapia cognitivo-conductual. También hay programas de reeducación, ¿ya? Para modificar la conducta violenta. También se considera realizar abordaje integral, ya para el tratamiento del agresor, pues tiene que ser integral, ¿no? Considerando no solo su comportamiento, sino también cualquier factor asociado como el abuso de alcohol, drogas, problemas de salud mental o dificultades emocionales. Dentro del manejo también está la prevención de la violencia intrafamiliar, prevenir la violencia intrafamiliar, programas educativos y de sensibilización, fortalecimiento de habilidades sociales, campañas públicas también.
Dentro de la Constitución Política del Estado, esto es bueno fijar porque constantemente los políticos muchas veces hablan, pero nosotros los que no estamos como abogados no sabemos a qué se refiere. El artículo 15 se refiere al derecho a una vida libre de violencia. El artículo 48 se refiere a la protección a sectores vulnerables. El artículo 14 a la igualdad y no discriminación. El artículo 256 a la responsabilidad del Estado, como responsabilidad del Estado. La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es la 348, eso es pregunta de examen también, 348, y constantemente muchos, la policía, la FELCC, todos esos organismos hablan de la ley 3348. Se refiere a la definición de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Donde, según esta ley, se define como toda acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico dentro del entorno familiar. Los ámbitos de aplicación de esta ley puede abarcar relaciones conyugales, de pareja, entre ascendentes, descendientes y cualquier relación de convivencia. Como medidas de prevención, esta ley indica que puede implementar campañas educativas, programas de sensibilización para prevenir la violencia. Como asistencia y protección a las víctimas, esta ley 348 indica que garantiza los servicios gratuitos de atención psicológica y social para las víctimas. Ojo que toda esta ley está teóricamente escrito. Nosotros como sociedad tenemos, y peor nosotros que estamos relacionando a salud, tenemos la obligación de que se ponga en práctica, que salga del texto a los hechos. Muchas veces está la ley, pero no se ejerce. También que se cumplan las sanciones si así lo ameritan, ¿ya? Entonces, según esta ley, hay sanciones y tipifica y endurece las penas para los agresores. En casos graves como feminicidio, la pena puede ser de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Hay una ley, tenemos que hacer que se cumpla, ¿no? También esta ley habla de la creación de instituciones. Establece la obligación de crear y fortalecer refugios, defensorías de la mujer y unidades policiales especializadas. Cuando decimos nosotros que tenemos que estar preparados para orientar para las órdenes de protección, denuncias, trámites legales, asesoría, apoyo durante el proceso judicial. Entonces, estamos hablando de que tenemos que saber, como profesionales de salud, qué implica esta ley, qué implica, para poder también nosotros poder orientar o hacer que se cumpla esta ley. En el Código Penal, se habla en el artículo 272 sobre el delito de la violencia intrafamiliar o doméstica. El artículo 252 del feminicidio, ¿ya? Ahora, dentro de las políticas públicas complementarias están escuchen bien, la política plurinacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, enfocada en prevenir la violencia, atender a las víctimas y erradicar el problema desde sus raíces culturales y sociales. Están las unidades especializadas en la policía boliviana. Ya existen, dice, fuerzas especiales de lucha contra la violencia, encargadas de atender casos de violencia intrafamiliar y brindar protección inmediata. Está también acceso a la justicia. Se prioriza el acceso gratuito a la justicia con procesos judiciales expeditos y especializados en este tipo de casos. Fíjense que hay de todo, literalmente hay de todo, está escrito.
pero depende de nosotros que se cumpla. Por eso tenemos que hacer, primero saber nosotros, entender, conocer qué comprende la ley 348, qué implica las políticas públicas complementarias para poder orientar. Las obligaciones del Estado. La protección, protección y reparación. Garantizar la protección inmediata de las víctimas y, en casos necesarios, brindar refugio y reparaciones integrales. ¿Ya? 2. Atención integral. Brindar apoyo psicológico, legal y social a las víctimas. Y 3. La prevención y educación. Implementar programas educativos para fomentar la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos. ¿Ya? Estas son las obligaciones del Estado. Para eso, entonces, procura leyes y normas, y además de eso ponen en escrito que debe haber unidades especializadas, debe haber acceso a la justicia, todo ello, ¿no? Reitero, nosotros debemos conocer esto para exigir que se cumpla, ¿Ya? Básicamente, entonces, es necesario, obligatorio que nosotros sepamos qué implica la ley 348, qué tipos de familia hay, de violencia, perdón, tipos de violencia y cuál es el manejo que se debe hacer. ¿Ya? No es complicado el tema, es muy común, lo que implica que como trabajadores del área de la salud tenemos que evitar que esto se normalice. ¿Ya? Hay muchos tipos de violencia que suceden. Hay un dicho que dice, ¿no? Hasta en las mejores familias sucede, es cierto. ¿Ya? No normalicemos, no nos acostumbremos a verlo normal. Y por otro lado, sin ánimo de que nos acostumbremos a ver como normal, tampoco permitamos que algo que nos sucede o nos ha sucedido nos marque para toda la vida. No carguemos, ¿ya? Hay una diapositiva donde les he dicho que algunas personas que han sufrido algún tipo de violencia ya asumen una característica donde hace ver que es minusválido y más bien se predisponen. Hay una diapositiva donde les mostré esa parte, ¿no? Entonces, no permitamos que nos marque, que tengamos que cargar toda la vida eso. De nosotros depende, ¿ya? De nosotros depende no cargar con lo que hemos sufrido, ese tipo de violencia, digamos, ¿no? Que no transforme la capacidad de brillo que tenga cada persona. Eso es lo más importante. Tenemos que empoderar en cuanto a las consecuencias, en cuanto a las víctimas, sobre las consecuencias que puede tener la violencia, ¿no? Pero tenemos que empoderar. No podemos asumir el rol de víctima para toda la vida. No podemos cargar con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. En caso de que detectemos violencia, digamos, en un niño, ¿cómo procedemos a la práctica? ¿Se reportamos? ¿Cómo hacemos eso? Es la duda. Ya. Cuando estamos trabajando en una institución pública, tenemos que primero comunicar al trabajo social. Uno, tiene que estar registrado en la historia clínica los signos y síntomas de lo que ustedes están evidenciando, que son signos y síntomas de violencia. Tiene que estar registrado. Si no está registrado, cuando sane el signo, todo, ustedes ya verbalmente no pueden hacer nada si están declarados. 2, hacer un trabajo multidisciplinario. Primero, sí o sí, tiene que ser denunciado trabajo social. 3, otro profesional donde tiene que involucrarse es la psicóloga. ¿Ya? Y, por supuesto, dentro de lo que es trabajo social, la trabajadora social va a dimensionar el grado de
el grado de violencia que puede tener esa persona para tal vez hacer que intervenga ya la ley, ¿no? La policía, ¿no? La policía. Pero no se olviden, todo tiene que ser registrado. Hasta incluso, ¿a qué curso está yendo? ¿Qué curso le toca a su niño? Por ejemplo, preguntamos, ¿no? Y puede decir que a los 10 años no está yendo a la escuela. Es un tipo de abuso. Nos tiene que preocupar por qué no está yendo a la escuela. Y tiene que estar registrado ahí. Tiene que alarmarnos y tengo que comunicar a la trabajadora social, ¿no? Porque puede ser una señal de muchos aspectos que si bien lo han normalizado, pero es un tipo de violencia. Eso. Entonces, doctora, en caso de